¿Qué tal? Bienvenidos a Más Allá de la Noticia. El tema de hoy, México ante deportaciones masivas de migrantes. Las amenazas de deportaciones masivas de migrantes indocumentados formuladas por Donald Trump han generado un ambiente de incertidumbre, especialmente en México y América Latina. Trump, quien ha prometido realizar la mayor deportación de la historia, ha intensificado su retórica contra los migrantes, descubriéndolos como una amenaza a la seguridad nacional. En respuesta, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha manifestado su intención de buscar un acuerdo con la nueva administración estadounidense para que las deportaciones se realicen directamente a los países de origen de los migrantes, evitando con esto que pasen por México. Además, el gobierno está implementando medidas para prepararse ante una posible ola de deportaciones, incluyendo la coordinación de consulados y reuniones con gobernadores de estados fronterizos para asegurar una respuesta adecuada y humanitaria. Pero ¿estaremos preparados para recibir a millones de migrantes en los próximos meses? ¿Qué pasará con aquellos que nacieron en Estados Unidos y que cuentan con padres ilegales? ¿Y cómo se está preparando la frontera para esta llegada de los migrantes aquí en nuestro país? Son los temas que ponemos sobre la mesa aquí en Más Allá de la Noticia. Radio BI presenta Más Allá de la Noticia. La mesa de análisis donde los temas actuales se debaten con especialistas. Ya inicia Más Allá de la Noticia por Radio BI y BI TV y en plataformas digitales por Facebook y YouTube. Más Allá de la Noticia. Conduce Rocío Gutiérrez. Las amenazas de deportación masiva de migrantes por parte de Donald Trump han resurgido con fuerza tras su reciente victoria electoral. Trump ha prometido implementar diversas operaciones para expulsar a millones de personas que residen de manera ilegal en el país, quienes ahora viven en un entorno de incertidumbre. En respuesta a estas amenazas, Claudia Sheinbaum ha enfatizado la importancia de una protección consular robusta y la necesidad de preparar a México para una posible ola migratoria. Su estrategia incluye acuerdos con otros países para contener el flujo migratorio hacia Estados Unidos y garantizar que los derechos de los migrantes sean respetados. La posibilidad de una ola masiva de migrantes hacia Estados Unidos plantea varios riesgos. En primer lugar, podría sobrecargar los recursos y servicios públicos en las ciudades fronterizas y en otras áreas receptoras. Además, el aumento en la llegada de migrantes podría intensificar las tensiones sociales y políticas en un ambiente ya polarizado. Las organizaciones defensoras de derechos humanos advierten que la respuesta a esta crisis debe ser humanitaria y basada en el respeto a los derechos fundamentales de todas las personas. El impacto económico también es un factor crucial a considerar. Los migrantes indocumentados contribuyen significativamente a la economía estadounidense, pero su deportación masiva podría llevar a una reducción en la fuerza laboral y afectar negativamente sectores que dependen de su trabajo. Las proyecciones sugieren que el costo económico de tales deportaciones podría ser elevado, tanto para las familias afectadas como para la economía en general. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta mesa de opinión y de análisis. Con el gusto de siempre, les saluda Rocío Gutiérrez, quien estará a lo largo de estos minutos ya en compañía de nuestros especialistas que están a través del Zoom para llevar todo este análisis que es sumamente interesante. ¿Qué es lo que va a pasar tras las diferentes amenazas, no nada más en el tema arancelario, que ya lo hemos abordado en otras mesas hablando con economistas, sino que también en el tema migratorio? ¿Qué va a ocurrir y sobre todo qué es lo que está haciendo desde México la presidenta Claudia Sheinbaum el día de ayer, después de tener mucho tiempo sin encabezar un presidente en México, la CONAGO, esta Conferencia Nacional de Gobernadores, en donde se reunían anteriormente con el presidente en turno? Desde 2021 fue la última que encabezó Andrés Manuel López Obrador, y la última que se llevó de CONAGO fue en 2023, a principios de 2023. Se retoma esta reunión de gobernadores, la encabeza nuevamente Claudia Sheinbaum, en donde le pide, entre otras cosas, a los gobernadores que se preparen para el tema migratorio. ¿Cómo se tendrían que preparar? ¿Qué es lo que estamos esperando en México con esto que señala Donald Trump? Hay una designación también de un nuevo embajador de Estados Unidos en México que representa esto, sobre todo las credenciales que tiene esta persona
y que ahora será quien sustituya al famoso hombre del sombrero, a Ken Salazar. Justo para hablar de estos temas, quiero dar la bienvenida. Nos acompañan aquí vía Zoom desde Guadalajara, Jalisco, Nadine Cortés, abogada especializada en políticas migratorias. Nadine, muy buenos días. Rocío, muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias por estar con nosotros, Nadine. Y vía Zoom también nos acompaña desde Tijuana el doctor Víctor Alejandro Espinosa Valle, presidente del Colegio de la Frontera Norte. Bienvenido siempre, Víctor. Buenos días. Hola, muy buenos días, Rocío, Nadine. Un gusto. Gracias por acompañarnos. Víctor, si te parece, iniciamos contigo sobre todo para este punto. Abordaban principalmente los gobernadores de la frontera que ellos ya pues mes con mes están recibiendo una cantidad importante de migrantes. Sin embargo, los pone prácticamente Claudia Sheinbaum en guardia a todos estos gobernadores de la frontera para estar atentos a lo que se venga, pues ya no digamos en los próximos meses, sino en los próximos días. Está a nada de entrar ya a su segundo periodo como presidente Donald Trump. ¿Qué es lo que tiene hasta el momento? ¿Cuál es el estatus de la frontera en estos momentos, Víctor? Muchas gracias. Bueno, sí, unos días, unas semanas, el 20 de enero toma posesión, pero ya nos ha ido adelantando pues algunas de las políticas, sobre todo en el tema que más nos afecta, la relación con nuestro país y las implicaciones de algunas de las políticas que ha anunciado. Recordemos que en su primer periodo, Trump, 2016-2020, planteó algunas de estas cosas, sobre todo hizo mucho énfasis en la construcción del muro. No es fácil tampoco que las iniciativas pasen tal cual las plantea, o que todas las medidas puedan pasar por órdenes ejecutivas. Hay otras políticas que requieren pasar por el Congreso y están muy afianzadas, implicarían pues derogar algunas enmiendas como esta, que es preocupante, que anunció también en días pasados durante la conferencia, en la primera entrevista que dio a una cadena de televisión, en el sentido de que niños nacidos en Estados Unidos de padres indocumentados, pues se les denegaría la ciudadanía. Y eso es la 14 enmienda que está desde el siglo XIX vigente en Estados Unidos. No es fácil. Le preguntaron y él dijo, bueno, pues si no pasa por el Congreso, enviaría una orden ejecutiva, pero no aplica para esta enmienda. Entonces tenemos muchas cuestiones de retórica. Sin embargo, en este segundo periodo, que para algunos analistas llega remasterizado, ¿no? Con más enjundia, ganó el Congreso también, la Cámara de Representantes. Entonces él viene, como dicen en España, echado para adelante, ¿no? Es decir, planteando este tipo de políticas agresivas, otra vez reiterando que todo lo malo de Estados Unidos viene del sur de su frontera, y como vamos a ir viendo, pues para él los malos llegan del sur de su frontera. Hay mucha expectativa en la frontera, ante tu pregunta, hay mucha expectativa, preocupación. Hay analistas que dicen que aunque lograra el 80% de lo que se propone, sería pues un impacto muy negativo para México. Veremos qué tanto es retórica, porque además él tiene que cumplirle a un electorado, ¿no?, que votó por él. Por ejemplo, la relocalización de las industrias en el Cinturón de Hierro, que votaron algunos de estos estados por él finalmente, y que están devastada la economía, pues ahora dice que va a traer esas inversiones que se fueron, sacarlas, por ejemplo, de México y de otros países para regresarla a su país. Pero no son acciones simples todo lo que está planteando, ¿no? Pero sí tenemos que estar con la alerta, y los gobiernos de los estados, de las 6 entidades que hacen frontera con Estados Unidos, sí hay preocupación, sobre todo
Lo que hay que decir es que Estados Unidos nunca ha dejado de deportar a personas, no solo a mexicanos, sino por nuestra frontera, pues ingresan, muchos deportan a muchos ciudadanos de otros países, y créeme que sí es un problema porque no hay recursos suficientes en los 3 ámbitos de gobierno para paliar este tipo de situaciones. Muchas organizaciones sociales creo que brindan un apoyo fundamental y también se han quejado en años anteriores de la falta de recursos para apoyar a los migrantes que llegan en situación de verdad de gran vulnerabilidad y desamparo. A ver, voy a hacer una breve pausa y regresamos con más. ¿Cuántos son los migrantes que se están deportando? ¿Se podrá cumplir o no esta promesa o una petición que está haciendo Claudia Sheinbaum para que sean deportados no hacia México, sino a sus países de origen? ¿Podrá aceptar esto Donald Trump en caso pues de que se llegue a un acuerdo, no solamente en esta, sino en otras peticiones? Hacemos una breve pausa y ya volvemos. El análisis de los temas que trascienden está aquí, más allá de la noticia. Ya volvemos con Más allá de la noticia. UNADE. Cursa tu prepa en UNADE en solo 6 meses. Asiste los viernes de 5 de la tarde a 9 de la noche. Ya iniciamos. Pide informes hoy. UNADE. Opción rápida y accesible para obtener tu bachillerato. 449-678-8271. López Mateos 421 Poniente. Zona Centro. Decide ya. Decide UNADE. Llegó la fiesta más grande de Toyota. Arráncate a estrenar en el Toyotatón. Tienes hasta el 31 de diciembre. ¡Hey! ¿Buscas trabajo? Asiste este jueves a la Bolsa de Empleo a partir de las 9 de la mañana en Palacio de Gobierno. No olvides tu solicitud de identificación oficial. En el Gigante de México, el que busca trabajo, encuentra. Gobierno del Estado. Este mes tenemos una promoción exclusiva que no te puedes perder. Agenda una prueba de manejo del auto de tus sueños en Nissan Torres Corso Norte y te regalamos 1 kilo de fajitas en la Cantina Colosio. Visítanos, Nissan Torres Corso Norte. Rabia. Eso es lo que me da cuando me doy cuenta de que las cosas ya no sirven. Que todo es descartable. Lo que realmente vale es vivir retornable. Sentir que vale la pena, que podemos reciclar lo que somos, lo que sabemos que está bien, la familia, los amigos, los valores. Vivir retornable puede sonar como algo que ya se dijo una y otra vez. Esa es la idea. Vivamos más retornable. Existen muchos cursos de inglés, pero ¿realmente efectivos? Mejor conoce a Linguatec, el método 3 en 1 que te hará hablar, pensar y expresarte con fluidez en inglés. ¡Inscríbete! Personaliza tu curso y comprueba que Linguatec sí funciona. Los temas más interesantes, pláticas con expertos, información cultural, de salud y todo lo que te interesa para pasar una mañana agradable está aquí entre nos. Con Mari Carmen Romo, de lunes a sábado a las 10 de la mañana por BITV. Regresamos con Más allá de la noticia. Continuamos discutiendo los temas de interés en Más allá de la noticia.
Bien, continuamos con más de esta mesa de opinión y de análisis. El tema que estamos abordando, México ante deportaciones masivas de migrantes. ¿Qué nos espera? En esta mesa nos acompañan vía Zoom desde Tijuana el doctor Víctor Alejandro Espinosa Valle, presidente del Colegio de la Frontera Norte, y vía Zoom desde Guadalajara, Jalisco, Nadine Cortés, abogada especializada en políticas migratorias y editorialista en BEI Noticias también, por supuesto. Nadine, si te parece, vamos contigo. ¿Qué números tenemos sobre las deportaciones que se han realizado en los últimos años? ¿Y qué es lo que estamos esperando frente a esta expectativa que ya mencionaba Víctor sobre las deportaciones masivas? ¿Podrá o no podrá cumplir esto Donald Trump? Y por supuesto, ¿cuánto cuesta? Claro que sí, Rocío. Bueno, en los últimos años realmente hemos tenido deportaciones moderadas, increíblemente, a pesar de que hemos tenido arriba de 2 millones de encuentros en frontera. Es importante que el auditorio distingamos de qué se trata una cosa y de qué se trata una deportación efectivamente. Un rechazo en frontera es cuando llegan las personas migrantes y ahí mismo la gente le dice: no puedes ingresar, no eres un candidato para recibir asilo, entonces te tienes que regresar a tu país. Y básicamente lo que hacen es dejarlo del otro lado de la frontera, es decir, de nuestro lado, del lado mexicano. Lo segundo es una deportación. ¿Qué implica una deportación? Bueno, la deportación no solamente es tomar a una persona de donde se encuentre y expulsarla del país. Estas deportaciones implican un proceso legal que se debe de llevar en las cortes, donde debe de acudir la persona migrante indocumentada señalada y se debe desplegar todo un procedimiento legal. Esto no es muy rápido y es inclusive bastante costoso. Estamos hablando de alrededor de $10,000 por cada deportación. Es decir, si en el último año tuvimos arriba de 200,000 deportaciones, que es un número realmente moderado en comparación de el último año de Obama, que fueron 400,000 aproximadamente, estamos en que el costo sería millonario. El primer tema es, ¿de dónde se va a sacar? Con un presupuesto ya estrecho, ya muy estirado en Estados Unidos y muy discutido, ¿de dónde se va a sacar este recurso extra para los millones de deportaciones que pretende realizar el presidente electo Donald Trump? ¿Por qué le está diciendo que va a ir por esos 11 millones de personas en condiciones irregulares? No está hablando de los rechazos en frontera, no está hablando en esta estrategia de redadas masivas, habla de los que ya viven en Estados Unidos. Cuando él se refiere a los que recién van o los que están en frontera, ahí es cuando habla de decretar la invasión para poder blindar la frontera, y que inclusive ha dicho, ¿no?, de poner un muro más alto, más grande todavía, pero que también estamos hablando de algo que parece más una propuesta únicamente electoral, más allá de un proyecto que se puede concretar. ¿Y por qué lo digo? Porque estamos hablando de 15,000 a 25,000 millones de dólares, que tampoco sabemos si se los van a autorizar. En su gestión pasada no se los autorizaron y lo único que hizo fue aumentar 700 kilómetros en este muro. No pudo hacer más, no cumplió con blindar toda la frontera. Para él, poner un muro es evitar que las personas ingresen, pero pareciera que está desestimando que los verdaderos cruces irregulares suceden en lugares, en los puntos regulares de ingreso. Es decir, el 60% de las personas que se quedan en Estados Unidos en condición irregular pasó por un puente, pasó por un lugar donde estaba habilitado el cruce legal de personas migrantes. ¿Qué quiere decir? Que se están cruzando con otros documentos, con documentos apócrifos, falsos, con una identidad diferenciada, o bien las visas que otorgan como turismo y después las personas violentan estas visas que les otorgaron. Ahí es el mayor cúmulo de personas que se quedan en condición regular. ¿A qué voy con este comentario? ¿De qué nos sirve un muro? Que el 60% de los terrenos de donde se construiría este muro son de particulares, es decir, que entraría en pugnas legales con estos particulares antes de siquiera construirlo. Hay muchos mitos en torno a estas propuestas que parece que son más propuestas de campaña que proyectos a realizar de forma real. Creo que va a haber algunos que van a ser los menos. No son novedosas estas propuestas, pero tampoco fueron posibles en su gestión anterior. La pregunta no es ¿qué va a hacer Donald Trump? La pregunta es, independientemente de lo que haga el vecino del norte, ¿qué estamos haciendo nosotros desde el lado mexicano y qué deudas tenemos con los migrantes? A ver, hago una pausa, regresamos con más, justo a este punto que pone sobre la mesa Nadine, que se está abordando desde México.
¿cuál es el planteamiento y la estrategia mexicana frente a estas posibles pues acciones que tome Donald Trump, con todo y los mitos que mencionaba también Nadine Cortés? Hacemos una breve pausa y regresamos con más. El análisis de los temas que trascienden está aquí, más allá de la noticia. Ya volvemos con Más allá de la noticia. Cuando vayas en moto, recuerda que máximo deben viajar 2 personas y con cascos que cumplen con las normas oficiales. No olvides tener tus documentos en orden. Tu seguridad es lo más importante. Evitemos accidentes. Municipio de Aguascalientes. Calidad Premium. Cortes selectos y buen precio. Visítanos al norte en nuestras 2 nuevas sucursales, Plaza Terracota y Centro Comercial Agropecuario. Carnes Selectas El Encino, cada vez más cerca de ti. Te esperamos. Carnes Selectas El Encino. Mejor carne, mejor precio. Centro Educativo Steiner, donde tus hijos tienen una educación diferente en un ambiente natural, libre y basado en valores. Asegura tu inscripción hoy mismo. Pregunta por la promoción especial que tenemos para ti. Maternal, Kinder, Primaria, Paseo del Porvenir 402, Santa Imelda. Teléfono 449-962-4343. Incorporado al IEA. Centro Educativo Steiner. Si de agro se trata, la solución está en Kuroda. Encuentra tanques de almacenamiento, cisternas, tolvas, nodrizas y biodigestores. Visítanos y selecciona el producto para agro marca Rotoplas que necesitas. Para el agro, la solución está en Kuroda. San Cristóbal, la casa en evolución. Benedetti's Pizza tiene la combinación favorita de todos. Ven y disfruta de una deliciosa pizza grande, mitad hawaiana, mitad pepperoni, por solo 199 pesos. Pide la tuya al 449-915-1110. Solo en Benedetti's. Ven y disfruta de una deliciosa pizza grande, mitad hawaiana, mitad pepperoni, por solo 199. Por eso Benedetti's Pizza es mi favorita. Regresamos con Más allá de la noticia. Continuamos discutiendo los temas de interés en Más allá de la noticia. Bien, continuamos con más de esta mesa de opinión y de análisis. El tema que estamos abordando, México ante deportaciones masivas de migrantes. En esta mesa nos acompañan vía Zoom desde Tijuana el doctor Víctor Alejandro Espinosa Valle, presidente del Colegio de la Frontera Norte, y vía Zoom desde Guadalajara, Jalisco, Nadine Cortés, abogada especializada en políticas migratorias y, por supuesto, de casa, es editorialista en BI Noticias. A ver, sobre este planteamiento que decía Donald Trump, deportaría a 4.4 millones de menores. Expulsaría a familias completas de migrantes. Dejaría, como lo menciona también Nadine hace unos momentos, apátridas a una cantidad importantísima. ¿Cuál sería el efecto de esto y el efecto, digamos, inmediato para nuestro país, Víctor? Y bueno, como bien señalaba Nadine, independientemente de lo que haga Estados Unidos, el presidente instrumente medidas, pues ya estamos nosotros desde hace tiempo en una encrucijada, ¿no? Con el tema migratorio. Incluso de menores de edad transitando por nuestro país, a veces sin compañía. Es más, lo decimos, por ejemplo, acá en Aguascalientes, que es un estado de paso nada más, en donde el propio DIF estatal ha reportado una cantidad importante en el incremento de menores migrantes que ha tenido que resguardar en casa DIF. Sí, los flujos migratorios cambiaron en los últimos años. Ya no es la típica migración de mediados de los 90, cuando, por ejemplo, el Colegio de la Frontera Norte empezó a medir los flujos migratorios, que eran básicamente hombres solos que venían del campo. Los flujos han cambiado. Por un lado, se ha incrementado el número de mujeres, por otro lado, de niños acompañados y no acompañados. Pero también en los flujos migratorios estamos viendo
que el número de mexicanos en términos generales en los flujos ha disminuido respecto a otras nacionalidades. Es decir, llegan a México extranjeros de muchas partes, no solo de Centroamérica. Hemos visto ante las coyunturas, por ejemplo, de la guerra Ucrania-Rusia, la cantidad de ucranianos y de rusos que llegaron, o las oleadas de haitianos que llegaron en busca del asilo en Estados Unidos y trataban de llegar hasta la frontera para obtener el asilo y trasladarse a Estados Unidos. Los haitianos consiguieron mucho de esto, fueron muy astutos, digamos, en términos de los trámites legales que había que hacer, pero todo esto se va a cerrar, eso sí, es decir, no va a haber la flexibilidad para el asilo que teníamos, y entonces tenemos un problema ahí muy grave, insisto, no solo con mexicanos, todas sus variantes, niños, solos, familias, etcétera, sino también muchas nacionalidades. Y yo concuerdo de que difícilmente esta posición de México, de la presidenta Sheinbaum, de que sean deportados a sus países, va a ser factible. Yo creo que Estados Unidos efectivamente se va a negar, sobre todo por las cuestiones económicas, y para nosotros pues imagínense, estar recibiendo oleadas de deportaciones, pues crea un problema en las ciudades que ya teníamos en las ciudades. Ahora, no es lo mismo en una economía más dinámica como la de Baja California que en los otros estados mexicanos, ¿no? Que colindan además con estados más pobres de Estados Unidos. Nosotros colindamos con California y eso genera una dinámica laboral, incluso del lado mexicano, que permite la absorción de cierta parte de los deportados que se quedan a vivir en términos de sobrevivencia. Pero sí tenemos ahí un desafío que ya lo teníamos, y como bien se ha señalado Nadine, efectivamente ya lo vivimos con la mayor deportación de la historia con el presidente Obama, que teníamos otras expectativas. Entonces, sí estamos en un problema porque la política mexicana ha sido, bueno, ordenar los flujos migratorios, pero también generar condiciones económicas en sus lugares de salida, no solo en México, sino en los países centroamericanos, para el arraigo de los migrantes. Pero esas son políticas a mediano y a largo plazo. O sea, aquí el desafío es cómo vamos a enfrentar si efectivamente pues la mitad de lo que dice Donald Trump o una tercera parte cumple en términos de las deportaciones. Yo creo que además la primera parte del gobierno, los primeros meses, es cuando vamos a ver estas posiciones más duras de Donald Trump. Luego, cuando se vayan dando cuenta de los impactos que tiene una deportación masiva, no solo en términos económicos, sino si se pudiera hacer en términos de el empleo que afectaría el tipo de trabajo que realizan los inmigrantes en Estados Unidos, que no son los trabajos fáciles o que quieran realizar los nativos, o como queramos llamarlos, los anglos en Estados Unidos, que son condiciones mucho más difíciles, y entonces eso también lo sufriría la economía norteamericana. Claro. Y termino. Cuando ha habido estas posicionamientos de cerrar la frontera o de limitar el acceso incluso legal, ¿no? Presiones, filas enormes, que eso hace que muchos mexicanos que van a comprar legalmente a Estados Unidos digan, no, está muy complicado. El comercio del sur de Estados Unidos son los primeros en protestar, porque viven básicamente de lo que los ciudadanos que pasan legalmente, que cruzan legalmente, compran. Lo que hace la cerrazón de la frontera, yo creo, es más vulnerable el proceso migratorio, no solo para los mexicanos, sino para todos los que lleguen. Fíjense, en 1900 más o menos, a finales de los años 80, el costo del cruce ilegal por persona andaba más o menos en $250. Hoy puede estar
entre 15 y 20 mil dólares para cruzar a un indocumentado, lo que implica para muchos de ellos, ¿no? A ver, hago una breve pausa y regresamos. Creo que están poniendo puntos muy importantes. Si Estados Unidos no tiene el presupuesto suficiente para hacer todas estas deportaciones, ya no a sus lugares de origen o a sus países de origen, sino a México, ¿qué tiene México? Sobre todo en cuanto a recursos para poder estar recibiendo esta cantidad tan importante de indocumentados o de personas migrantes que lo hicieron de forma ilegal en estas redadas. Si México tendrá una posibilidad de hacer algo similar que Estados Unidos, o cuál va a ser la estrategia. Una pausa y ya volvemos. El análisis de los temas que trascienden está aquí, más allá de la noticia. Ya volvemos con Más allá de la noticia. Avanzar por el camino trazado o elegir nuestro destino es una decisión que depende de nosotros. Atreverse a emprender ese viaje, sin importar la distancia, a tomar nuevas rutas, a desafiar los límites, atreverse a ser libre y dejar atrás todo aquello que nos impide crecer. No importan los muros, las adversidades, las montañas o la lluvia. Y sin importar qué tan riesgoso o áspero sea el camino, o qué tan lejana sea la meta, tener la certeza de que nunca se está solo. Siempre nos cruzaremos con personas que nos darán esperanzas y nuevas fortalezas para no rendirnos, porque ellos buscarán lo mismo. Y sin importar el tiempo que tardemos en llegar, nunca perder de vista el destino. Llantas del Lago, no importa el camino. UD Aguascalientes te ofrece licenciatura en gastronomía, licenciatura en derecho, licenciatura en criminología y muchas licenciaturas más. Lleva tu vocación un paso adelante. Solo por este mes obtén 100% de descuento en tu primera inscripción. No incluye medicina general. UD Aguascalientes. Salida a Zacatecas, Antiguos Viñedos Rivier. Informes al WhatsApp 449-115-3516. Siempre grandes, siempre Lobo. En una vida llena de decisiones, decide con certeza y seguridad. Decide marcar la diferencia con detalles. Decide la mejor tecnología. Decide comodidad, potencia y garantía de calidad. Decide Jack. Decide 6-7. Jack. Start now. Invierte inteligentemente en Grana High Living. Preventa de lotes residenciales con amenidades exclusivas. Acceso con reconocimiento facial, cancha de pádel, alberca, gimnasio y mucho más. Visítanos en el tercer anillo poniente. Agenda tu cita al 449-915-1515. Grupo Soldi. Solidez que da confianza. Benedetti's Pizza tiene la combinación favorita de todos. Ven y disfruta de una deliciosa pizza grande, mitad hawaiana, mitad pepperoni, por solo 199 pesos. Pide la tuya al 449-915-1110. Solo en Benedetti's. Ven y disfruta de una deliciosa pizza grande, mitad hawaiana, mitad pepperoni, por solo 199. Por eso Benedetti's Pizza es mi favorita. Estás viendo BITV Noticias. Regresamos con Más allá de la noticia. Continuamos discutiendo los temas de interés en Más allá de la noticia. Continuamos con más de esta mesa de opinión y de análisis. El tema que estamos abordando, México ante deportaciones masivas de migrantes. En esta mesa nos acompañan vía Zoom desde Tijuana. Está el doctor Víctor Alejandro Espinosa Valle, presidente del Colegio de la Frontera Norte. Y vía Zoom también desde Guadalajara, Jalisco, Nadine Cortés, abogada especializada en políticas migratorias. Fuera del aire nos mencionaba Nadine, bueno, México ya está teniendo una estrategia desde mucho antes de Donald Trump.
una estrategia de redadas, de violaciones a los derechos humanos. Pero ahora esto entonces, Nadine, ¿lo podría intensificar? Sí, absolutamente. A ver, vamos, no es, para nadie es desconocido que México en las temáticas migratorias, lo asumamos o no lo asumamos, fungimos de repente como un país, como un tercer país, ¿no? Ya vimos cuando Donald Trump implementó el Quédate en México para poderle resolver los temas de asilo. Es decir, se solicitaba asilo en frontera, pero luego ellos decían, perfecto, en lo que yo resuelvo, tú vive en México. ¿Qué sucede? Que los trámites son demasiado complejos, largos, que no es tan sencillo y mientras tanto ahí se empezaron a hacinar en frontera. ¿Qué sucedió después? Estas personas que estaban hacinadas en fronteras y uno de ellos fueron las 40 personas calcinadas en una estación migratoria bajo el resguardo del propio Instituto Nacional de Migración, nos evidenció realmente lo que había detrás de esos muros, ¿no? ¿Y qué es lo que había detrás? Una autoridad incapaz de gestionar porque lo único que estaba haciendo era reprimir. Y si no es así, entonces, ¿por qué vimos en estos videos y en muchos otros que se han hecho virales a las autoridades actuando como si estuvieran de frente a delincuentes? Es decir, nosotros ya tenemos años criminalizando la migración, a pesar de que en el marco legal no es así, en la práctica sí sucede. Hemos visto agentes del Instituto Nacional de Migración violentar a las personas antes que instarlas, antes que seguir el debido proceso, antes que llevarlas al Instituto Nacional de Migración para efectuar este procedimiento administrativo como lo marca la ley. Lo que hacen es bajarlos a punta de macanazos del tren e instarlos a que se vayan caminando. ¿Por qué? Porque la estrategia desde el 2023, que no sé si recuerden, el 20 de septiembre de 2023 se detuvieron 20 trenes de Ferromex porque querían preservar la seguridad de las personas migrantes. Sin embargo, después se evidenció que fue a razón de la llamada que tuvo el presidente Biden con el presidente Andrés Manuel, dicho propiamente por él, donde dijo, sí, yo te voy a ayudar a despresurizar la frontera. ¿Qué quiero decir con todo esto? Nosotros ya tenemos una estrategia no de gestión, sino de represión de los flujos migratorios. Ya lo dijo en su momento la ex canciller Alicia Bárcenas. Del Darién salen 700 personas y a nosotros a Frontera Sur nos están llegando 4,000 y a Frontera Norte llega el doble. ¿Por qué? ¿Por qué llegan todas estas personas? Porque tenemos ya una migración residual. La migración residual son todas estas personas que bajan del tren, que se quedaron sin recursos, el migrante empobrecido, que está disperso por todo el país y que a la primer oportunidad trata de volver a subir, pero se encuentra con esta barrera. Primero la mexicana, que es una frontera que también debemos asumir está militarizada. No es un mito que se integraron 28,000 agentes de la Guardia Nacional, y basta ver los reportes de la propia Guardia Nacional, donde están en las fronteras, donde están en las rutas migratorias, trabajando inclusive ahora con facultades que les fueron delegadas por parte de legisladores en esta ley de la Guardia Nacional para que ellos pudieran también ayudar y coadyuvar al Instituto Nacional de Migración. ¿Qué queremos decir con esto? Creo que más allá de lo que podemos decir a nivel discursivo, a nivel presupuestal estamos fortaleciendo instituciones que reprimen los flujos más allá de la COMAR, por ejemplo, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que cada día se queda con menos recursos y menos elementos para operar. Es decir, nosotros traemos un despliegue de una estrategia, pero que viene desde el 2022. A finales del 2022 empieza a recrudecer esta estrategia porque justo lo único que estamos haciendo es lo mismo que va a empezar a hacer Donald Trump, rechazos en frontera, sacar a las personas sin el debido proceso. Nosotros ya lo hacemos, digo, no es cuestión novedosa para México no seguir el debido proceso. Basta con ir a ver cuántos expedientes tienen aperturados en el Instituto Nacional de Migración, cuántas devoluciones se hicieron de forma efectiva y legal y cuántas personas han sido instadas a través de un oficio a irse por sus propios medios. Creo que estamos frente a una cuestión que nos va a rebasar todavía más de lo que ya estamos rebasados, porque hoy por hoy el Instituto Nacional de Migración sí está rebasado. Las autoridades mexicanas sí están rebasadas, no están teniendo capacidad operativa para la gestión de los flujos, los están reprimiendo
entendería que por eso, dándoles la derecha y el bono de confianza, y por el otro lado, que no hay un andamiaje interinstitucional, las autoridades no se comunican entre sí. Lo que sucede en los municipios muchas veces a nivel estatal no es conocido y sobre todo a nivel federal. ¿Por qué? Porque dicen las autoridades locales, no me corresponde porque es algo federal, pero sí nos corresponde respetar los derechos de todas las personas, pero sí nos corresponde garantizar los derechos de todas las personas y ahí es donde nos estamos quedando atrás. ¿Cuál consideran ustedes que es el mensaje que da la propia presidenta Claudia Sheinbaum a los gobernadores el día de ayer cuando les dice prepárense en sus estados frente a las posibles deportaciones masivas que puedan surgir de esta implementación de las políticas migratorias de Donald Trump? Pues yo creo, Rocío, que está siendo muy clara. El problema ya no es solamente de la federación, es de todas y todos, porque los territorios que habitan las personas migrantes o que transitan corresponden a los 3 niveles de gobierno. Creo que la presidenta Sheinbaum quiso poner eso a la mesa, pero sobre todo porque se está resguardando para lo que viene, porque lo que viene ahora sí está repartiendo la responsabilidad más allá de dialogar las posibles respuestas. Eso es lo que yo veo. ¿Qué dices, Víctor? Sí, comparto esa opinión. Es un tema muy complicado en donde México está rebasado. Yo creo que muchos de estos problemas que bien ha enumerado Nadine tienen que ver con una cuestión histórica. Tenemos una relación asimétrica, desigual con Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos deciden algo y tiene implicaciones terribles. Por ejemplo, al inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, recuerdan ustedes que fue la amenaza también de los aranceles a productos mexicanos y se tuvo que tomar la decisión de alguna manera de cerrar la frontera sur de México, ¿no? A eso obedeció y con esto la amenaza de los aranceles que había hecho Donald Trump, pues digamos se neutralizó, pero es una relación totalmente desigual, asimétrica, en donde vamos respondiendo, digamos, de alguna manera las políticas migratorias que va diseñando el gobierno y utilizando, sobre todo en procesos electorales, o sea, y además esto es histórico. Ustedes saben, en los años 50, por ejemplo, ya se hablaba de que los inmigrantes eran los culpables de todo, incluso se habló de que eran los culpables de la contaminación ambiental en algunas ciudades de Estados Unidos, y la explicación era hasta irrisoria. Es decir, como los mexicanos o los inmigrantes son muy ignorantes, no saben que tienen que afinar sus autos y entonces circulan con autos que contaminan y entonces eran los culpables de la contaminación en ciudades como Los Ángeles. Es decir, siempre hemos estado a expensas de lo que decidan. Cuando cierran la frontera ante crisis económicas internas, pues tiene repercusiones inmediatas con México. ¿Cómo le hacemos? Y ese es el gran desafío desde México para que Estados Unidos en general y sobre todo los ciudadanos, porque hay sectores de la población que creen firmemente en el discurso de este tipo de posiciones, de que todos los males le vienen del sur, de la frontera. Entonces, ¿cómo le hacemos para que en Estados Unidos reconozcan la importancia económica, sobre todo, de los migrantes? Ese es un desafío, porque mientras ellos crean que deportando es la solución a sus problemas y no reconozcan lo que podría generar una deportación masiva para su economía, pues vamos a estar a expensas de reaccionar. Además, tenemos una deuda también con los mexicanos que ya viven allá. Somos de los países con las tasas más bajas de naturalización, por ejemplo, ya he venido cambiando con la ley de no pérdida de la nacionalidad, pero los recursos que llegan a los consulados y a las embajadas, sobre todo a los consulados, cada vez han sido más magros. Y entonces la defensa que podemos hacer de los mexicanos que ya están allá y que pueden ser reportados, pues cada vez es más débil.
porque no tenemos esos recursos. Víctor, voy a hacer una breve pausa. Voy a hacer una breve pausa y regresamos con este punto que estás mencionando y también con los comentarios de la propia ciudadanía. Ya volvemos. El análisis de los temas que trascienden está aquí, más allá de la noticia. Ya volvemos con Más allá de la noticia. Este mes tenemos una promoción exclusiva que no te puedes perder. Agenda una prueba de manejo del auto de tus sueños en Nissan Torres Corso Norte y te regalamos 1 kilo de fajitas en la Cantina Colosio. Visítanos, Nissan Torres Corso Norte. Existen muchos cursos de inglés, pero ¿realmente efectivos? Mejor conoce a Linguatec, el método 3 en 1 que te hará hablar, pensar y expresarte con fluidez en inglés. ¡Inscríbete! Personaliza tu curso y comprueba que Linguatec sí funciona. Hotel Real Plaza te ofrece un espacio de comodidad y esparcimiento. Nuestras habitaciones y alberca panorámica están diseñadas para tu placentero descanso. Desayuno buffet en el restaurante Mezanín. Por la tarde-noche, exquisitas bebidas importadas y nacionales en el bar Winchester. Hotel Real Plaza. Estacionamiento sin costo. López Mateos 320, Oriente, Zona Centro. Reserva 449-968-2727. Cuando te da hambre o antojo, ¿en qué piensas? ¿En unas enchiladas, pasta, quesadillas, flautas o un bolillo con crema? Ponle mucha crema a tus tacos o ponle harto queso a tus quesadillas. Con Productos San Marcos. Disfruta de tus platillos con el mejor sabor de origen. San Marcos va con todo. Una buena charla. Las pláticas con personajes interesantes y los temas destacados del mundo los encontrarás en el nuevo programa que Radio BI trae para ti. Entre tintas y tantos, con Agustín Morales. Disfruta de entrevistas exclusivas y una muy buena plática para cerrar bien tu día. Entre tintas y tantos, una producción de Radio BI, BI TV y BINoticias.com. Estás viendo BI TV Noticias. Regresamos con Más allá de la noticia. Continuamos discutiendo los temas de interés en Más allá de la noticia. Estamos ya prácticamente en la recta final de este programa México ante deportaciones masivas de migrantes, con mucha participación de la ciudadanía, y lo cual agradecemos como siempre. Nos dice una persona: hola Rocío, creo que México va a acabar cediendo y se alineará con Estados Unidos, porque de no hacerlo, esos millones de deportados llegarán a México y nosotros ya no tenemos lugar desde hace muchos años. Va a colapsar nuestro sistema y tendremos ahora nosotros una crisis humanitaria. Otra persona más dice: buenos días, una pregunta, opinión. ¿Y de qué sirve que los echen a su país de origen si en México los pobrearemos y los dejaremos pasar caravana tras caravana como Pedro por su casa, y ni siquiera sabemos quiénes son, qué enfermedades traen o si son criminales solo en México? Alto a la invasión, ya nos fregaron, dice Trump, y también para México, nos dice otra persona, siguiendo completamente un discurso
pues bastante criticado de Donald Trump. Otra persona más dicen, hola Rocío, a mí me preocupa que en los estados no tengan la capacidad. En estos momentos no la tienen, ya lo decía Nadine. Hay una gran cantidad de migrantes en los estados y ¿qué hay con ellos? ¿Hay suficientes empleos? ¿Hay dinero en México para deportarlos? ¿Cómo los regresaría? ¿O cuál es entonces la estrategia de nuestro país? Nos dice otra persona. Por otro lado, y creo que también antes de concluir, tendríamos que mencionar la designación que tiene Donald Trump para quien será el próximo embajador de Estados Unidos en México. Eligió a Ronald Johnson, quien es un veterano de la CIA, ex boina verde, embajador que estará aquí con nosotros. Y lo que está apostando Donald Trump es por un halcón que fue diplomático en El Salvador, como representante del viraje de Washington hacia políticas de mano dura contra la crisis migratoria y el tráfico de fentanilo. ¿Qué representa esto? Vamos a tener un minuto cada uno para conclusiones. Adelante, Nadine. Bueno, conclusiones. Primero, para tratar de abordar los tres ejes, el tema de los comentarios de la ciudadanía, creo que el mismo discurso que hacen contra las personas migrantes mexicanas en Estados Unidos, nosotros lo replicamos y únicamente observamos que está mal de un lado. Eso para empezar. Segundo, las migraciones actuales son masivas, por lo tanto las soluciones no son unilaterales, tienen que ser regionales. Para esto necesita aperturarse el diálogo entre México y Estados Unidos, más allá de seguir instando y seguir forzando a través de aranceles o este tipo de propuestas, ¿no? Como la de el ahora embajador, que es una clara señal. Creo que más allá de lo que va a ser, la señal es clarísima de hacia dónde va a ir. ¿Qué necesitamos hacer desde México? 3 acciones y con esto cierro. Primero, el fortalecimiento legal y administrativo, es decir, crear un registro nacional de personas deportadas. No estoy hablando de personas centroamericanas, estoy hablando de mexicanas y mexicanos que una vez que son deportados nadie los auxilia. De todas las deportaciones que se dieron en los últimos años, solamente una fracción recibió apoyo por parte de las autoridades y mucho menos se pueden reinsertar a nivel económico-social. Segundo, esta reinserción debe ser integral, es decir, que todas las cualificaciones que ellos traen nosotros podamos también, llevarlas a otras personas porque son muy importantes. Ese es un punto de valor de nuestros mexicanos, aún sean deportados. Y tercero, repito, una estrategia binacional. El diálogo abierto entre México y Estados Unidos no tiene que partir de amenazas, no tiene que partir de cuántos aranceles te voy a poner y si de México es soberano y estos dimes y diretes que confunden tanto a la población, que nos preocupan y nos ocupan a todas y todos, pero que al final del día ni terminan siendo tan ciertos y terminan todas estas propuestas mitificadas de un lado y del otro. Del lado de Donald Trump, pero también de Claudia Sheinbaum. Yo de verdad les agradezco muchísimo por habernos acompañado. Nadine Cortés, gracias por estar con nosotros. Doctor Víctor Alejandro Espinosa Valle, gracias por estar con nosotros. Saludos hasta Tijuana. Y agradezco, por supuesto, a toda la producción, tanto de radio como de televisión. A ustedes por acompañarnos como cada día. Hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy.